menuda contrasta con todo lo que aún a su corta edad le ha correspondido vivir. De hecho, sobre su experiencia ya tiene la gran y altamente responsabilidad de ser mamá. Daniela Ospina comenzó desde temprana edad a relacionarse con el mundo y conocer a través de otras culturas distintas maneras de pensar y actuar, lo que al apóstol le marcó su personalidad. Pero, aunque en un escenario de vida placentera el viajar se constituye en práctica ideal, para ella fue enfrentar desde muy pequeña situaciones para las que tal vez no estaba preparada. Y de a poco, esas experiencias terminaron afectando lo que se denomina proyecto de vida. Y detrás de esa visión truncada llegó la depresión. Viajé por motivos familiares con mi madre para México. Entonces empezamos pues una vida ya desde cero, se podría decir. Dejamos pues todo lo que teníamos acá, por supuesto teníamos familia, teníamos estabilidad económica. Y sin embargo nos aventuramos y nos fuimos para México y entonces empezamos pues desde cero allá. Al principio fue muy duro empezar en una ciudad donde uno no conoce pues nada, donde nadie lo conoce. Y realmente hay cosas que son muy diferentes, o sea, la cultura, la misma gente es muy diferente, aunque uno pues piense que no. Y nada, ya empezamos a vivir y al principio, como te digo, al principio fue difícil, nos tocó pues vivir cosas malucas y todo, como en todo. Y hasta que encontramos una estabilidad, después de más o menos 8 años, 10 años viviendo allá, pues ya teníamos como una estabilidad, como te digo, económica, social, todo. Lejos por aquellos tiempos estaba Daniela siquiera de suponer o pensar que años más tarde, por cuenta de una combinación de múltiples factores, estaría expuesta a vivir cara a cara con situaciones depresivas. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Esas rutas se diseñan, ¿sí?, para atender a la población vulnerable o a la población susceptible de presentar esos síntomas. Entonces, una persona que comienza a tener ideas suicidas, hay que ver entonces su contexto. Es un niño, un adolescente en el colegio, es un adulto en su trabajo, ¿sí?, es un policía en su trabajo. Entonces hay que ubicar el contexto y en ese contexto se diseña una ruta. Ejemplo, entonces, ideas suicidas en un adolescente. Esa ruta debe estar diseñada en el colegio, ¿sí?, porque es donde más fácil se puede detectar. Un profesor le escuchó, no, que yo me quiero suicidar, ¿sí? Entonces el profesor activa la ruta. Venga, mijo, lo acompaña, ¿sí? El secreto que está en una persona que tiene síntomas como estos que generan tanta angustia, el acompañamiento. Esa es la clave. Se detectó un caso y se acompaña. No hay que solucionar el problema, ¿sí?, ni nada de eso, simplemente detectar el caso y acompañarlo. El solo acompañamiento, bien sea de su familia, del médico, de las instituciones, le mejora el pronóstico a las personas. Entonces las rutas son rutas de acompañamiento del individuo, ¿sí? Y en esa ruta, ¿sí?, de acompañamiento en la institución, que primero lo vio el profesor, ejemplo, un colegio, el profesor lo mandó a la psicóloga del colegio, la psicóloga vio, estudió el caso, no, esto lo tiene que ver un médico, se va para la EPS, el médico lo vio y ya, psiquiatría, si toda esa ruta tuvo que activarse, ¿sí? Pero simplemente puede ocurrir de otra manera, ¿sí? Se activó una ruta no para, ¿sí?, porque hay una idea suicida, sino porque se detectó un caso vulnerable en el trabajo. Hombre, yo veo a José triste, él no va a las reuniones, está bajando sus indicadores de gestión laboral, ¿qué hacemos con él? La ruta, ¿sí? Lo ve la de talento humano, sí, psicología. No, me pasa esto, estoy con mi esposa mal, pero comienza a hablar y mejora, listo, ahí quedó la ruta, ¿sí? Y no hubo necesidad, pero entonces el secreto es el acompañamiento. Se detectan los síntomas y saber a dónde dirigirse, a quién preguntarle y cómo activar una ruta. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos.
pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Y es que a la edad que Daniela debió salir del país, difícilmente comprender algo era posible. Eran tiempos de absoluta dependencia en todos los sentidos, y enfrentarse a una nueva cultura corrió por cuenta de ella misma. Uno a esa edad ni siquiera piensa en viajar, o sea, yo a esa edad como que creo que ni siquiera había salido, yo nunca había salido de Colombia, o sea, y de una como que irnos a vivir fue duro, fue muy duro. Y pues mi familia siempre ha sido muy como pequeña, entonces, claro, al momento en el que uno se va y el crecimiento en otro país, pues yo crecí, porque yo siempre he dicho que nací en Colombia, pero crecí en México, porque así siento yo, o sea, yo a los 12 años pues apenas estaba empezando a desarrollarme, lo que tú dices, la formación. Entonces, pues toda la gente que conocí en la formación y todo, pues todo ha sido en México, o sea, yo, por ejemplo, aquí en Colombia yo conozco muy poca gente, o sea, la mayoría de gente que conozco es en México, por lo que te digo, pues allá crecí y al principio fue muy duro desde el lenguaje, por ejemplo, porque hay palabras muy diferentes, cositas así. Pero bueno, siempre encontré gente que me hizo sentir como en familia. Primero fue México, luego algunos meses en Estados Unidos, después otra temporada en Colombia, y de un momento a otro las maletas se alistaron de nuevo para partir hacia Australia. Allí sí se hizo más evidente la explosión de sentimientos encontrados ante el rumbo multipropósito que sin darse cuenta había tomado su vida. En un continente lejano, sin mayor contacto con los suyos y enfrentando la vida en solitario, comenzó a hacerse la gran pregunta que seguramente sin proponérselo había pospuesto por varios años. ¿Cuál era el proyecto de vida que la marcaba? Y es que si no se tiene un proyecto de vida, estamos en constante improvisación, porque no tenemos algo con que guiarnos, no tenemos nuestras ideas claras desde un principio y optaríamos por hacer cualquier cosa que se nos cruce en el camino en vez de seguir adelante por lo que nos hemos propuesto. La vivencia en Australia trajo consigo enfrentarse cara a cara con esta reflexión que desde todo ángulo era trascendental. Yo viajé a Australia, fui a estudiar a Australia también unos meses y no, o sea, siempre, como te digo, yo viajé a Australia y a pesar de que uno dice, wow, Australia, qué chévere, pero no, o sea, yo en Australia no podía vivir bien porque me faltaba mucho, por ejemplo, mi mamá. Como he vivido tan poquito con mi mamá, yo decía, no, estoy desperdiciando el tiempo, o sea, ¿qué hago aquí al otro lado del mundo sola y mi mamá por allá? Sentía, no sé, lo que te digo, siempre un vacío, como que algo me hacía falta. Entonces me devolví también de Australia. Y devolverse representa iniciar de nuevo, comenzar a estructurar nuevas metas, nuevos objetivos, pero en medio de las coyunturas personales resulta en muchas oportunidades complejo eso de recomenzar. Los proyectos de vida movilizan la acción y la posicionan en una dirección particular basada en metas significativas, integrando los valores con las legítimas aspiraciones personales. Se constituye como un proceso que no tiene una secuencia estática, pero que se extiende a lo largo de los años e instala una intención o propósitos claros. Y claridad es lo que muchas veces no se encuentra. Por eso aparecen los sentimientos encontrados, bajo lo cual se teje además una sensación de sucumbir. Mucho, mucho. Como claro, como vivía sola, muchas veces pues me daban depresiones muy fuertes. Sin embargo, o sea, muy fuertes, me daban depresiones y cuando uno sabe que está deprimido y uno sabe, bueno, voy a trabajarlo. Pero también me pasó mucho que estando feliz en la plenitud, a veces me ponía a llorar. Eso me pasó mucho y yo me ponía a llorar y sin sentir nada. Y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y ya me puse a investigar y claro, eso es parte de la depresión. O sea, hay veces que y se me salían los sentimientos. Sí, o sea, la verdad es que fue duro. Como te digo, por eso empecé como a acercarme más a mi familia, porque ya sentía que el vacío era muy grande. Independientemente de que los adolescentes e incluso hasta los jóvenes se caracterizan por vivir el aquí y el ahora y tener poca percepción del riesgo, es la etapa en la que tendrían que planificar y llevar a cabo acciones que influirán en su futuro. De ahí que orientarlos en la importancia de su toma de decisiones como un elemento vital en la formación de sus proyectos
Apoyar la determinación de tomar las riendas de su vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones sea muy necesario. Pero para que las personas encuentren las respuestas en su proyecto de vida, es necesario que busquen en lo profundo de ellos mismos, donde cada uno es capaz de escuchar y analizar la elección, donde la libertad está presente. Sin embargo, ante experiencias complejas y panoramas turbios, otros factores comienzan a aparecer, y casos como el de la soledad va haciendo también sus propias manifestaciones, y más cuando el estar bajo la condición de inmigrante es la situación puntual la que lo determina. Por ejemplo, la soledad me parece que a mí me da muy duro. Entonces, el sentirme sola, pues me da muy duro, como que me deprime. Tampoco sé mucho, pero yo siento que me deprime mucho. Caminar sin rumbo alguno, dice un estribillo de una canción, o la insoportable levedad del ser, dice un título de una obra literaria. Así van transcurriendo los años, y que de a poco van pesando en la vida de aquellas personas cuyo propósito o plan no aparece muy claro en el panorama. Esa bitácora aporta valores fundamentales. El proyecto de vida tiene la función de organizar de manera paulatina en el mundo interior el individuo, así como también en el exterior. A medida que un proyecto se construye, se previene la depresión, se fomenta una buena autoestima, entre otras situaciones, integrando además los valores con aspiraciones personales. Los proyectos de vida también contribuyen a la construcción de la identidad. Cuando no se encuentra conexión con este ideal, surgen incluso otras expresiones que comienzan a evidenciar la necesidad de exteriorizar por algún mecanismo lo que se requiere con urgencia. Un buen ejemplo puede ser la cultura de tatuarse. Cuando empecé a tatuarme yo siempre decía eso, como que reflejan como lo que estaba viviendo en ese momento. Obviamente sí, cuando vivía sola, pues de peladita, pues fui muy fiestera y cosas así. Entonces sí, yo decía como que, ay no, ese tatuaje representa esta época de mi vida. Y sí, pues uno va creciendo y van quedando ahí los recuerdos. ¿Y qué representa? Muchas cosas. Por ejemplo, tengo recuerdos de mi abuelita que falleció hace poco. Entonces, este es un cuadro que ella estaba haciendo cuando falleció y pues me lo quise hacer para llevarla ahí. Sin embargo, la vida, independientemente de los aspectos que se consideren, debe seguir su rumbo, y en este caso aparecen otras historias paralelas, pero que son fundamentales en la misión de replantearse: los hijos. Daniela ya es mamá. Su pequeña hija llegó para dar luz literalmente en medio de torbellinos. Ahora sus días se comparten entre culminar su carrera profesional y asumir el rol de mamá, un rol que disfruta, al cual tiene, obvio, algunos temores aún, pero que en la sumatoria total le va dejando pequeñas conquistas. Mi hija creo que lo representa todo. Creo que todo va hacia el mismo tema que te estoy diciendo, que siempre me he sentido como sin un rumbo. Entonces, un día empecé a pensar como que, bueno, se me está haciendo tarde para tener hijos, la verdad, lo pensé. Y veía a un hijo como que un rumbo ya más fijo, como que bueno, entonces si no tengo rumbo al menos voy como, bueno, al menos a la crianza de una hija y todo. Y pues así la veo, o sea, ella es como mi paso a seguir, mi rumbo. Y es que un proyecto de vida nos da lineamientos claros y racionales de comportamiento, además de estrategias de organización, planeación y toma de decisiones que nos serán útiles tanto en el presente como en el futuro, lo que a su vez traerá como beneficio secundario entrenarnos y hacernos cada vez mejores en los procesos de visualización, análisis, planificación, organización, elección y toma de decisiones que podremos aplicar para mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida presente y futura. Nuestro proyecto de vida podría asemejarse a una obra de arte que nunca estará del todo terminada y a la que continuamente le podemos agregar, quitar o modificar elementos que lo vayan enriqueciendo, mejorando o clarificando. Por eso Daniela, en medio de todo lo vivido en el exterior, sigue defendiendo esa experiencia como un modelo muy interesante para crecer como personas, madurar y entender muchas visiones de la vida que seguramente aportan en cada nuevo paso que se dé. Mi reflexión es que lo hagan, o sea, siempre yo creo que hay que pensar como más allá del cajón, por eso yo creo que me gustó también viajar y conocer. Es duro, o sea, es duro al principio porque es que todo al principio es duro, nada es fácil. Entonces yo pienso que lo que yo hice, o sea, hubo muchas noches en las que yo lloré y pues lloré mucho, mucho, pero al otro día me levantaba y como si nada, o sea,
llorar y, obvio, y llamar a la familia y todo normal, o sea, dentro como, o sea, en lo que es. Obviamente sin caer en, pues en que no puedo y todo, uno puede con todo, la verdad, la soledad es dura, pero se puede, todo se puede. Algo que se debe tener presente al constituir metas valiosas es que éstas requieren de perseverancia y tolerancia a la frustración, ya que probablemente se tarde en realizarlas. Es importante resaltar que cada quien tiene sus tiempos y no hay maneras universales de formular hacia dónde queremos ir en la vida. Otro punto importante es la autonomía, es decir, dejar de lado las opiniones ajenas y tomar el control de nuestra vida, pues solo uno mismo tiene la decisión sobre sus proyectos. Para ello a veces hay que armarse de valor en caso de que la meta no sea bien vista por el entorno. A partir de lo que hemos evidenciado, nosotros tenemos un Hirokama como lo conocemos, aproximadamente de 8 días, 15 días aproximadamente, ¿cierto? Eso nos hace evidenciar que el lugar en el cual nosotros estamos y el no tener una imagen tan hospitalaria, ¿cierto? Centrado en 4 paredes blancas, de aquí no sale el paciente, nos permite a nosotros que él pueda recuperarse de una forma mucho más adecuada, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, este es un espacio mágico, este espacio donde hay una conexión con la naturaleza, donde hay una conexión con el ambiente, donde hay una conexión con otros pacientes, donde se fortalecen sus procesos de socialización, donde pueden compartir, donde pueden hacer actividades, donde pueden jugar, donde pueden hablar, reír, ¿cierto? Esto me permite que su proceso de recuperación sea mucho más óptimo, no solamente en el síntoma, sino también en el tiempo, y asegurar una estabilidad una vez termine su proceso. Además, hay que buscar la concreción de nuestros objetivos de manera activa, ya que no llegan solos, sino con energía y positividad, confiando en nuestras potencialidades y siendo conscientes de las limitaciones. También evaluando, eso sí, con el paso del tiempo, aún si queremos lo mismo. Llegarán momentos depresivos, se expondrá demasiado a la evaluación pública, se tendrán contradicciones internas, pero el resultado final nutrirá el acervo de grandes experiencias personales. En últimas, la vida representa construir constantemente, y si podemos dialogar sobre esas construcciones, seguramente el caminar será más agradable. Realmente lo que yo siento es como que no le veo ningún sentido a las cosas, a la vida. Siento que no voy hacia ningún lado, que no tengo como motivos de nada. Entonces, pues eso es lo que me hace querer acabar con la vida, con todo, porque realmente no veo hacia dónde voy, no me dan ganas de nada. Y es eso, o sea, yo busco como una ayuda, me gustaría tener una ayuda, alguien que esté ahí, que me apoye, pues sin buscarlo, porque realmente yo ya me cansé de buscarlo, me rendí, por eso ya, pues yo prefiero acabar con la vida. ¿Tú has escuchado que alguna vez alguien te diga que estás llamando la atención o que lo que haces lo haces por llamar la atención? Sí, ¿Te han claro. juzgado por eso? Sí, claro, muchas veces pues eso es algo normal, todo el tiempo le dicen eso a uno, pues que es por llamar la atención y la gente no sabe lo que uno está pasando. O sea, que es como un grito desesperado dentro de uno, pero pues no es por llamar la atención, es que realmente uno pues sí quiere acabar con la vida y eso. ¿Tú qué le dirías a la gente entonces si tú ves que te juzgan permanentemente porque estás llamando la atención, pero tú en realidad estás queriendo ayuda? ¿Cómo le explicas eso a la gente? Pues yo lo que le digo a la gente es que no saben lo que uno está pasando, como te acabo de decir, no saben lo que uno está pasando y de pronto esa gente no se ha sentido así nunca, entonces es muy difícil que ellos lo entiendan a uno, pero sí que se traten de poner como en el lugar en el que traten de idealizarse, pues en el momento en el que uno no quiere nada, no siente nada, que traten de imaginarse cómo sería y pues un poquito. Lo que la gente dice, ponerse en los zapatos de él, ¿no? Sí,
Sí, aunque es muy difícil porque como te digo, hay gente que nunca ha experimentado eso, entonces no sabe qué se siente, pero hacer el esfuerzo. Y por ejemplo, en el momento en el que la gente te ve y dice, pero si esa niña lo tiene todo, ¿por qué se siente así? ¿Tú qué piensas y qué le dirías? Sí, pues que a veces de lo material no lo es todo, es que lo material no es lo es todo, lo material no es nada, o sea, uno puede tenerlo todo en la vida, pero sentirse vacío, sentirse sin rumbo, sentir que esas cosas que tiene no sirven de nada, pues es que sí, lo material no lo es todo, no es nada lo material. Es imprescindible visibilizar las exigencias culturales de la sociedad en la que vivimos para no reproducir metas ajenas. El proyecto debe ser algo único, con base en nuestras particularidades, en relación a nuestros valores e independiente de lo que desean otros para nuestra vida. Si no es originado con libertad, puede que este proyecto nos lleve a lugares de gran desdicha y opresión. Por ende, cada persona tiene el derecho de formular sus propias finalidades, así como la forma de llegar a ellas. La gran conclusión se centra entonces en considerar que el camino más expedito para cumplir con esa tarea es tomar el control de nuestra existencia. Si se conoce que los pacientes se demoran años en entenderla, ese es el punto donde hay que trabajar. Ahí es donde hay que enfocar todos los esfuerzos, ¿sí? Con familiares, con psicología, trabajo social, todas las personas que se puedan involucrar para cambiarle el estilo de vida a esa persona, porque es que esa persona se está enfermando es por su estilo de vida, no por la condena de una enfermedad mental, porque es que finalmente todos estamos condenados, ¿sí? Algo nos va a dar, ¿sí? Pero entonces es nuestra obligación, ¿sí? Que eso nos dé luego, ya casi para morirnos, ¿sí? No ahora, ¿sí? O si nos da ahora gestionarlo durante todas nuestras vidas para que el impacto sea menor, ¿sí? Entonces se llama gestionar, prevenir, ¿sí? Entonces es la parte fundamental en la que va a trabajar el psiquiatra, ¿sí? En una estrategia para que esa persona vulnerable enfrente la vida de la mejor manera. Es el individuo más idóneo de la sociedad, ¿no? El psiquiatra, porque es él tiene la experiencia, es el que tiene el acceso a todos estos casos. Entonces, por solo experiencia sabe decidir, sabe organizar lo que a futuro mejor le conviene al paciente. Esto solo se logra al redactar y ejecutar el plan de vida. Con convicción, disciplina, constancia y perseverancia se logra alcanzar la meta de convertirse en el personaje que realmente se quiere y se puede llegar a ser.